Hola City Friends, hoy vamos a hacer esta espectacular tarta de chocolate sin gluten, sin harina, con solo 5 ingredientes o si quieres le agregas uno más como he hecho yo con las fresas, pero puedes decorarla solamente con el chocolate. Está genial y se hace de forma muy fácil y también al corte es muy vistoso, ya lo verán. Espero que les guste y ahora sí, comenzamos. Comenzamos con la crema. Esta crema solamente lleva 2 ingredientes. El primero son 500 mililitros de nata para montar o crema de leche. Y el segundo son 150 gramos de chocolate negro para fundir. Cocinamos la nata hasta que hierva y luego se la tiramos encima de los trozos de chocolate, así como me has visto hacerlo. Mezclamos muy bien hasta que el chocolate se derrite y se junte o se integre con la nata y listo. Cubrimos con un poco de papel film, pero así como te muestro. Pegamos el papel film del chocolate. Dejamos que se enfríe un poco afuera y luego llevamos a la nevera. Varias horas o mi recomendación hacerlo un día antes y dejarlo toda la noche. Una vez frío, batimos con la batidora, la montamos la nata hasta que quede así de cremosa. Y listo, ya tenemos nuestra crema. Ahora vamos a hacer el bizcocho. Para ello necesitaremos 4 claras de huevos grandes o 5 claras de huevos medianos. Una pizquita de sal. Esto es opcional, pero ayuda a que se mantenga más firme las claras. Y batimos. Batimos hasta montar más o menos a este punto de nieve. Y luego le vamos a agregar 50 gramos de azúcar morena o azúcar normal. Se lo agregamos poco a poco. Y hablando de otra cosa, el otro día pregunté en la comunidad qué les parecía un vídeo donde les mostrara cómo hacer las harinas que utilizan las recetas. Si no lo has visto, te pregunto otra vez, ¿qué te parecería un vídeo donde te muestro cómo hacer la harina de garbanzo y de los diferentes tipos de harinas? Y mira, así tiene que quedar. Luego, vamos a batir 4 amarillas o 4 yemas de huevo, grandes también, del mismo huevo que utilizaste, o 5 si son medianos. También lo vamos a batir muy bien hasta que blanqueen las amarillas y se haga como una crema. Ahora te muestro cómo queda. Este bizcocho solamente va a llevar 3 ingredientes. Bueno, 4 si cuentas las pizquitas de sal, pero ese es opcional. Si quieres la echas, si quieres no la echas. 50 gramos también le agregamos aquí de azúcar morena, que saltó por todos los aires, pero seguimos. Miren lo cremosa que está quedando. Así tiene que quedar de cremosa. Esto es importante. Porque este bizcocho no lleva polvo de hornear. Necesitaremos 140 gramos de almendras molidas. Si no tienes almendras molidas, en la caja de información te dejo las sustituciones. Así que no te preocupes. Como me ves aquí, le agrego un poquito de la almendra molida sobre la mezcla de los huevos y bato. Y si haces esta receta me encantaría que compartieras conmigo el resultado en mis redes sociales. Estas son todas donde estoy. Así, listo. Ahora vamos a dejar la batidora eléctrica y vamos a pasar a la paleta de cocina. Esto que voy a hacer ahora me lo han visto hacer en otros vídeos, como el que sale por aquí arriba. Le vamos a agregar un poquito de las claras batidas. Miren qué firmes están. Y en movimientos envolventes vamos a integrar todo. Poco a poco, con paciencia. Esto es importante integrarlo bien en movimientos envolventes para que no se baje todo y se vuelva. Ahora le estamos echando un poco de almendras molidas. Y así vamos, almendras molidas, claras, hasta terminar con las claras. Como decía, el movimiento envolvente es importante para que no se baje el aire, porque esta tarta no lleva polvo de hornear. Y va a crecer gracias al aire que le hemos dado a los huevos. Le echamos otro poco de claras de huevo y mezclamos. Movimientos envolventes, ese es el truco. Aprendemos esto y listo.
Y bueno, le echamos otra vez almendras molidas. Así, como ven, no llevan muchas cantidades de almendras molidas tampoco. Así, mezclamos. Y por último, terminamos con el merengue o las claras de huevo montadas. Y movimientos envolventes. Perfecto, cuando esté todo integrado, listo, tiene que quedar así de cremoso. En una bandeja, preferiblemente con papel de hornear, vertemos la masa. Así que delicia. Y vamos a estirarla así como te muestro ahora mismo. Le pasamos una paleta así como estaba haciendo de cocina para darle una forma rectangular. Les damos unos golpecitos en la mesa y vamos a llevar a hornear. 180 grados, calor arriba y abajo por 10 o 12 minutos aproximadamente. Pendiente que no se pase porque quedará como una galleta si se pasa. Ahora, le estoy recortando los bordes para dejarlo perfectamente cuadrado, o más o menos. Ahora le voy a poner otro papel para voltear la plancha de bizcocho. Así. Y le quitamos este papel que tiene poco a poco con cuidado para que no se rompa. Consejos que he aprendido. Estamos hablando de cocina sin gluten. Por aquí estoy dividiendo en 5 tiras de 6 centímetros cada una el bizcocho. Como decía, consejos. Preferiblemente, si puedes, échale goma Santana, una cucharadita. ¿Por qué? Porque sabemos que en la cocina sin gluten se tiende a desmigar mucho bizcochos y todo esto y son más frágiles. Con la goma Santana ayuda a que tenga más elasticidad. Ahora, cuando hemos cortado las tiras, vamos a proceder, sacamos nuestra crema de la nevera, siempre tiene que estar fría, importante. Y vamos a proceder a echar por arriba toda la crema. Estirarla y es importante también que quede del mismo grosor más o menos. Estiramos bien. Ahora vamos a hacer esto. Agarramos una tira y enrollamos. Como verás, por aquí se me rompió un poco. ¿Ves? Lo que decía de la goma Santana. Ayuda un montón a que no pase eso. Pero no importa, seguimos. Al final, como han visto en la miniatura, queda espectacular la tarta. Vamos colocando poco a poco las tiras unas alrededor del otro. Donde termina una, colocamos la otra. Así. Donde termina una, colocamos la otra. Hasta colocar la última. Esta tarta tendrá un diámetro alrededor de 18 centímetros. Miren, qué delicia. Ahora, con la crema restante, vamos a cubrir la tarta. Así como te muestro. Estiramos como mejor podamos. Tampoco tiene que ser perfecto. Esta tarta va a ser deliciosísima. Una vez que la hayamos cubierto, mi consejo es llevarla a la nevera un ratito y luego sacarla y seguir decorándola. Dependiendo si hace mucho frío donde estás o hace mucho calor, también es importante. Luego la decoro por arriba con la crema que me queda, la he puesto en una manga pastelera y con una boquilla de estrella la estoy decorando. Lo mejor que puedo. Y a mí se me ocurrió, como se me acabó el chocolate, se me ocurrió con las fresas que tenía en la nevera, pues colocarle fresas. Mi idea era colocarle el chocolate, pero como no lo tenía, bueno, le he colocado fresas y ha quedado así de espectacular. Y súper deliciosa. Esto es al día siguiente. Mi consejo también es hacerlo un día antes la tarta por lo mínimo y dejarla en la nevera toda la noche, que al día siguiente está de muerte lenta. Vamos a picarla para que veas el pedazo. Y mira, ¿ves? Esto es lo que te decía. Las personas cuando vean que la tarta, los pedazos no están horizontales sino verticales,
Les va a sorprender muy gratamente, va a ser algo diferente. Eso es lo que hace cuando haces la tarta como te he enseñado ahora mismo. Ahora vamos a probarla. Muchísimas gracias por acompañarme siempre y por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo.